el relojito pensando ahí. Bien, ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿por qué de manera abreviada este tema se llaman reacciones redox? ¿Sí? Porque, bueno, son procesos denominados de óxido-reducción. Y justamente los procesos óxido-reducción refieren a dos tipos, digamos, de reacciones, que en realidad son semi-reacciones, ya van a ver, en donde lo importante que hay que destacar es que ocurre entre un reactivo y un producto, y lo mismo en la otra semi-reacción, transferencia de electrones, ¿sí? Nosotros en muchas de las reacciones que estuvimos viendo ya vimos procesos óxido-reducción, pero en otras no, ¿sí? Entonces, acá lo importante es que ustedes lo primero que tienen que aprender a hacer es ver si hay transferencia de electrones o no. Y esa transferencia siempre implica o que alguien gana los electrones o que alguien o sea, si alguien gana es porque otro ¿qué? Los pierde. Los pierde, exactamente. Bueno, esa es la esencia de las reacciones, óxido-reducción. Es decir, que hay un proceso en donde los electrones se van a perder y hay otro proceso en donde los electrones se van a ganar, ¿sí? Entonces, bueno, justamente es lo que tienen escrito ahí. Entonces, fíjense, en las semireacciones, ¿por qué decimos semireacciones? Porque, como les decía, los procesos óxido-reducción siempre tienen que tener esas dos partes. O sea, si hay alguien que se oxida, tiene que haber alguien que se reduzca, ¿sí? Por eso es óxido-reducción o de manera abreviada, redox, ¿sí? Es muy común hablar de reacciones redox, ¿sí? Entonces, fíjense en qué consiste la oxidación. Es la pérdida de electrones. Entonces, fíjense que en ese proceso, como por ejemplo un metal como el cobre, fíjense que de una situación, que es esta, que ya vamos a ver, justamente este concepto del número de oxidación, pasa a esta otra. Entonces, fíjense, acá es un átomo neutro, sin carga eléctrica, y acá tiene una carga eléctrica positiva el +2. Entonces, ¿qué significa eso? Y acá ustedes lo pueden relacionar con lo que vimos en la parte cuando calculábamos números de electrones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos esa parte de protones, neutrones con los iones? ¿Sí? Entonces, fíjense, si queda con esa carga 2 más, significa que ¿cuántos electrones está perdiendo? 2. Bueno, y acá les hago una aclaración. Porque en la escuela secundaria a veces se lo siguen explicando así. Si yo estoy escribiendo los electrones con un signo más del lado de la derecha, yo estoy diciendo que los electrones se están perdiendo, porque el proceso va de izquierda a derecha. Muchas veces en la escuela secundaria la oxidación no se la escriben así, sino que le escriben los electrones de este lado y le ponen -2. En definitiva, desde el punto de vista de la ecuación química, es equivalente, ¿sí? Pero, como siempre nosotros, la ganancia y la pérdida la vamos a indicar de lados diferentes para que entiendan cómo es la transferencia. Siempre los electrones se van a sumar, pero claro, los que se pierden van a ir del lado de la derecha y los que se ganan, ¿en qué lado van a ir? Fíjense, a la izquierda. Entonces, justamente fíjense en esta segunda reacción, que básicamente es la inversa de esta, yo tengo un ion que gana electrones, ¿sí? Y eso se denomina reducción. Entonces, siempre que se estén perdiendo los electrones, la especie se oxida. Y siempre que se estén ganando, la especie se reduce. Bueno, y justamente ahora vamos a ver cómo yo me voy a dar cuenta si hay oxidación o reducción. Porque para eso vamos a tener que determinar, y esto es lo primero que tienen que hacer en un balance óxido-reducción, es determinar el número de oxidación del átomo que justamente interviene en la transferencia electrónica, porque ya van a ver que muchas veces hay especies poliatómicas, por ejemplo, que no es que todos los átomos cambian el número de oxidación, solamente, o siempre, o casi siempre, es uno solo el que modifica el número de oxidación, ¿sí? Bien, esto sería la parte conceptual de lo que es el número de oxidación. O sea, básicamente el número de oxidación le indica la capacidad de combinación que tiene ese átomo con otro en un compuesto, ¿sí? Ahora, cuando ese átomo modifica el número de oxidación en una reacción química, bueno, justamente se va a transformar en otra cosa. Entonces, nosotros vamos a tener que analizar cómo es el cambio en el número de oxidación para saber si se está oxidando, o sea, lo que veíamos recién, ¿no? O si hay una reducción. Entonces yo acá les hice un resumen para cuando vayamos ahora a hacer el método del ion-electrón, que es el método de balance, que eso es lo que ustedes tienen que saber. O sea,
sea promoción, sea un examen final, sea lo que sea, ustedes, siempre lo que yo les voy a tomar de este tema es que hagan un balance redondo, ¿sí? Así que en eso quédense tranquilos, que teoría, o sea, eso nada, de nada les voy a tomar, ¿sí? Por ejemplo, las pilas, cómo funcionan, las electrólisis, no. Esa parte nada. O sea, el objetivo es que ustedes sepan hacer el balance, ¿sí? Bien, entonces acá yo les hice un resumen como para que ustedes, por supuesto que lo pueden tener de guía, no es necesario que se lo estudien de memoria, o sea, a mí me interesa que ustedes sepan aplicar el procedimiento, o sea, si ustedes se ayudan, digamos, con esta información para poder darse cuenta cómo ir haciendo los balances, yo no tengo ningún problema, digamos, en que la usen, ¿no? Bien, pero estas cosas, como yo les decía, que no tiene sentido estudiarlas de memoria, les voy a corregir acá. Son muy útiles, digamos, para que ustedes puedan ir llevando el procedimiento de balance, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, los elementos al estado libre, ¿y cuáles son los elementos al estado libre? Las formas monoatómicas como están en la tabla periódica, por eso se llama tabla periódica de los elementos. Entonces, fíjense, como por ejemplo, el sodio, el berilio, el potasio, el plomo. Y fíjense, y todas estas otras, que también son formas elementales. ¿Por qué se llaman formas elementales? Porque están formadas por el mismo átomo, ¿sí? Entonces, el gas hidrógeno, el gas oxígeno, el fósforo 4, es decir, todas estas especies también se las consideran elementales. Y los números de oxidación valen 0. Entonces, cuando ustedes estén con una redox, vamos a volver a la diapositiva anterior, como por ejemplo acá, en la reacción esta de oxidación, el número de oxidación, si ustedes ven que dice cobre, ¿sí? O sodio, o potasio, como veían recién, ese número de oxidación vale 0, ¿sí? Después, fíjense que ahora vamos a ir aumentando en complejidad, ¿no? Para poder detectar los números de oxidación. En los iones monoatómicos, ¿qué significa el monoatómico? Formado por un solo átomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, litio más 1, hierro 3 más, oxígeno 2 menos. Entonces, el número de oxidación en los iones monoatómicos es exactamente igual al valor de la carga que tiene el ion. Entonces, si esto es litio más 1, el número de oxidación del litio es más 1. Si la carga es 3 más, el número de oxidación es más 3. Y si la carga es 2 menos, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Y acá les hago un paréntesis rápido y les cuento algo para que ustedes, por ahí ahora les va a cerrar esta idea, quizás ya se lo dije en algún momento, pero ustedes ven cómo se escriben los números de oxidación a diferencia de las cargas. ¿Qué es lo que cambia? Fíjense, por ejemplo, acá en el hierro. La carga se escribe 3 más, pero el número de oxidación se escribe más 3. ¿Ven que le cambian, invierten, digamos, la ubicación del signo y la magnitud? O sea, el número. Justamente, esta forma de escribir las cargas de los iones es lo que sugiere la IUPAC, ¿sí? Para no confundir carga con número de oxidación. Entonces, básicamente, ya van a ver que eso es importante a la hora de hacer el balance, no confundir la carga con el número de oxidación, ¿sí? Entonces, para que no exista esa confusión y que queden escritos por igual los dos, la convención es que para las cargas eléctricas se escribe la magnitud y después el signo, y para el número de oxidación al revés, el signo y después el valor, ¿sí? Bien, entonces, volvamos al ejemplo que vimos antes. ¿Cuánto vale el número de oxidación acá del cobre? 2. Exacto, más 2. Y acá vale 0. Entonces, ahí más o menos van viendo en qué consiste un proceso de oxidación y lo mismo va a ser el de reducción. Fíjense que los números de oxidaciones cambian. Fíjense que el cobre acá está con número de oxidación 0 y acá está con número de oxidación más 2. Entonces, eso es lo primero que ustedes van a tener que detectar antes de hacer un balance. Es decir, cuál es el átomo que cambia el número de oxidación. Y eso lo vamos a hacer ahora con los ejercicios, ¿no? Bien, siguiendo con nuestra guía de resumen, digamos, otra cuestión importante de los números de oxidación es que ustedes en los balances que tengan que hacer al oxígeno siempre lo van a considerar con número de oxidación menos 2. Existen otros compuestos con otros números de oxidación, como son los peróxidos y superóxidos, pero eso no los vamos a ver, porque los peróxidos y superóxidos se estudian más en química inorgánica, ¿sí? Ustedes todos los balances que hagan,
y de hecho la mayor parte de los compuestos que involucran al oxígeno, como por ejemplo en el agua, ¿sí? El número de oxidación del oxígeno vale menos 2. Así que siempre recuerden que ese va a ser el valor para el oxígeno, ¿sí? Lo mismo el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, exceptuando los hidruros de los metales, en donde vale menos 1, ustedes siempre lo van a considerar más 1, ¿sí? En los únicos compuestos en donde vale menos 1 es en los hidruros metálicos, pero nosotros eso no los vamos a trabajar y tampoco son compuestos que ustedes más adelante le den alguna aplicación biológica, por ejemplo, ¿sí? Tienen más, mucho más importancia, por ejemplo, a nivel industrial, los hidruros de los metales, ¿no? Bien, metales del grupo 1, el único número de oxidación que tienen es más 1. ¿Cuál es el grupo 1 de los metales? A ver. Díganme algunos ejemplos. ¿Cuál es la primera columna de la izquierda de la tabla periódica? Díganme algunos que estén ahí ubicados. Litio. El litio, el sodio, el potasio, ¿sí? Todos esos, cuando forman compuestos, el número de oxidación vale más 1, ¿sí? Y la columna de al lado, que son los del grupo 2, son más 2. Y el flúor, exceptuando la forma elemental que es 0, siempre cuando forma compuesto es menos 1, ¿sí? Entonces, fíjense acá ya es como que tienen un buen machete, podemos decir, ¿no? Para que ustedes puedan ir resumiendo los cálculos en los números de oxidación, ¿no? ¿Cuánto era el litio, profe? O el flúor, no me acuerdo. ¿Qué dijo? Litio, sodio, potasio, todo eso valen más 1, es decir, los metales del grupo 1. Y los del grupo 2 ahí tienen berilio, calcio, magnesio, ¿sí? Todo eso vale más 2. Bueno, y acá viene la partecita más compleja de los números de oxidación, que es cuando los tenemos que calcular, ¿sí? Porque el tema es que yo puedo tener una especie formada por un solo átomo, que ahí va a ser fácil, pero puede ser que el átomo que cambia el número de oxidación forme parte de una gran estructura, como por ejemplo puede ser esta. Fíjense, esto se llama sulfato de zinc. Entonces, en los procesos óxido-reducción, como yo les decía hoy al comienzo, no es que todos los átomos, ¿sí?, de la estructura, en este caso es una sal, tienen que cambiar el número de oxidación. Entonces, fíjenselo como dice acá el ejemplo. Calcular el número o estado, es lo mismo, de oxidación del azufre, ¿sí? Fíjense, yo solo voy a calcular solo el azufre en este compuesto. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que armar una pequeña ecuación matemática, ¿sí? En donde, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los números de oxidación de los otros átomos y el que me está preguntando va a ser mi incógnita, así que le pueden llamar X si quieren o como ustedes se les ocurra. Yo acá les puse directamente estado de oxidación del azufre. Entonces, el estado de oxidación del zinc en este compuesto siempre vale más 2. Acá ustedes no se preocupen porque yo siempre les voy a dar balance donde ustedes, los átomos que tienen que conocer los números de oxidación, los van a sacar fácil. Por ejemplo, el oxígeno, menos 2. O como veíamos antes, si hay un metal de grupo 1, va a ser más 1, ¿sí? Acá, bueno, yo les doy el dato del zinc, porque eso ustedes no tenían forma de deducirlo, que era más 2. Entonces yo les doy el dato del número de oxidación del zinc y del número de oxidación, como ya vimos recién, del oxígeno, ¿sí? Que siempre va a valer menos 2. A pesar de que están los peróxidos y superóxidos, siempre va a valer menos 2. Entonces, ¿cómo arman ustedes con estos datos la ecuación matemática? Tienen que sumar todos los números de oxidación presentes, teniendo en cuenta la cantidad de átomos que hay, de cada uno que forman esta estructura, que están en la estructura, y cuando son estructuras de este tipo que no tienen carga eléctrica, esa sumatoria de números de oxidación, teniendo en cuenta la cantidad de átomos, la tienen que igualar a 0. Eso es lo que les dice acá. Y en el caso, como vamos a ver ahora en el ejemplo cuando hagamos el balance, que tenga una carga eléctrica, lo van a igualar al valor de la carga, ¿sí?, que tenga ese ion. Entonces, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de una molécula o un ion es igual a la carga en la molécula, que si es una molécula, como es este caso, fíjense que no hay carga eléctrica neta,
va a valer 0, o bien va a ser igual a la carga neta, perdón, que tenga ese ion. Entonces, ¿cómo traducimos eso para calcular el número de oxidación incógnita? Sumamos entonces todos los números de oxidación, que sería el del sigma es 2, más mi incógnita, que es el estado de oxidación del azufre. ¿Y por qué hoy yo les dije que había que tener en cuenta todos los átomos presentes? Porque fíjense que hay 4 oxígenos acá. Entonces acá voy a tener que poner no menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, sino menos 2 por 4, ¿sí? ¿Y eso a qué va a ser igual? Como esta estructura no tiene carga eléctrica, va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos después? Despejamos la incógnita. Fíjense que esto me queda más 2, menos 8, ¿sí? Me queda menos 6 de este lado, cuando lo pasan al otro lado les queda más 6, ¿sí? Tienen que hacer un pasaje de términos acá, ¿no? Tienen que resolver la ecuación. Y cuidado siempre con los signos, ¿no? Porque los números de oxidación tienen valor numérico y signo, ¿sí? Entonces el signo es importante porque fíjense que acá esta suma se transformó en una resta, ¿no? Más por menos. Bien. Esto yo se los dejo para que ustedes los lean. Yo directamente ahora voy a ir en concreto al ejemplo, a resolver, para ir aplicando estos pasos, ¿sí? Así que cada una de estas cosas que están escritas acá, la idea no es que se las estudien de memoria, la idea es que ustedes las sepan aplicar en este orden para poder lograr obtener los balances, ¿sí? Bien. Y a salir de la presentación, así vamos haciendo los balances acá. Bueno, vamos a mirar este primer ejemplo, ¿no? A ver, sin tener todavía idea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, esta gran reacción separarla, porque ya vimos que hay una de oxidación y una de reducción. Entonces, sin hacer ningún cálculo, ¿cuáles creen ustedes que son los átomos que cambian el número de oxidación en esta reacción? El del hierro. El del hierro es cantado, porque fíjense acá dice hierro 2 más, hierro 3 más. Y por lo que vimos, El agua también cambia. acá, fíjense, en los iones monoatómicos, el valor del número de oxidación se los da la carga del ion. Entonces, fíjense que ustedes acá de manera muy sencilla, este ejemplo yo lo tomo bastante en los exámenes, se dan cuenta que el hierro 2, cuando pasa a hierro 3, cambió el número de oxidación. Después tendré que ver si perdió o ganó electrones, no lo sé. Hasta ahora no lo sé, pero eso por ahora no importa. Yo lo que sí detecto acá, el hierro 2 pasó a hierro 3. ¿Ven? Entonces yo ahí escribo mi primer semirreacción. Y fíjense que acá en este caso, como bien dijeron el agua, creo yo. Pero en realidad recuerden que el número de oxidación, o sea, el cambio del número de oxidación siempre va a estar localizado en un átomo del compuesto. En el oxígeno. Cuando son iones monoatómicos es fácil, porque es un solo átomo. Entonces acá dicen hierro y listo. Pero fíjense acá, si yo les pregunto, ¿cuál es el átomo que cambia el número de oxidación? Teniendo en cuenta lo que se forma acá. ¿Cuál va a ser? Oxígeno. ¿Y cómo va a ser el oxígeno si yo no El tengo hidrógeno. escrito otra especie de oxígeno de este lado? ¿No El será el hidrógeno. hidrógeno? El Claro, hidrógeno. es el hidrógeno el que cambia el número de oxidación. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes? Porque ustedes acá tienen el hidrógeno combinado en un compuesto y acá, ¿cuánto vale el número de oxidación? ¿Cuánto valía cuando eran formas elementales? Menos 0. Ahí lo tienen. Vale 0. Ahora, cuando el hidrógeno forma compuestos, vale más 1. Entonces, fíjense, está pasando de más 1 a 0. Es el hidrógeno, no quedan dudas, que es el que cambia el número de oxidación. Entonces, cuando detecto entonces cuál es el otro proceso, vamos y lo escribimos. Por eso hablamos de semirreacciones, ¿ven?
Estas son semireacciones porque lo que yo hago es a mi reacción química la divido en dos partes, porque yo quiero ver bien dónde está la oxidación y dónde está la reducción. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a los pasos, que yo les dije que yo esto no lo voy a tener en cuenta, porque tampoco le dije que lo estudien de memoria, fíjense, ya hice lo primero. Escribí la ecuación sin balancear y separé, digamos, en las dos semireacciones, ¿sí? En realidad hicimos el segundo y el tercero también. Lo que pasa es que nos queda una partecita que es la del segundo punto, que es ahora determinar los números de oxidación, pero en realidad ya más o menos lo fuimos sacando, ¿no? Bien, entonces, en la primera semireacción que ustedes escribieron, esperen que vamos a bajar este, así tenemos más lugar. Ustedes me dijeron que el hierro cambiaba el número de oxidación. Bueno, ¿cuánto vale el número de oxidación o estado de oxidación, como quieran llamarle, del hierro en este ion, en el primero? ¿Cuánto vale? 2 más. Exacto, entonces, el número de oxidación está bien, vale eso, pero recuerden que en el número de oxidación tienen que escribir la carga y después la magnitud. Más 2. 2 más es la carga. El estado de oxidación es más 2. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que en el hierro, la especie de la izquierda está más 2. ¿Y a qué pasa a la derecha? ¿Cuál es el número de oxidación del hierro en la especie de la derecha? Más 3. Exacto. Entonces, pregunto, porque ahora viene el paso, este es el paso crítico de los balances, porque si ustedes se equivocan en el número de electrones, todos los pasos que siguen van a estar mal. O sea, cuando a ustedes el balance no les da, es porque tienen que ir seguro a mirar si pusieron bien los electrones. Eso es importante. Bien. ¿Cuántos electrones y de qué lado van a escribirlos deberían poner en la primera semireacción? A ver, teniendo en cuenta ese panorama. Fíjense que va de más 2 a más 3, se vuelve más positivo. O sea, para que algo se vuelva más positivo, hay que sacarlo negativo, ¿no? Como quien diría. Entonces, ¿está perdiendo o ganando electrones? Perdiendo. Perdiendo. Entonces los escribimos a la derecha, porque recuerden que si bien son pérdidas, para no indicar menos electrones de acá, se escriben del lado de la derecha. Es decir, todo lo que se escriba del lado derecho es porque eso se está perdiendo en los balancerreos, ¿sí? Entonces los electrones siempre van a ir a la derecha. Entonces, si pierde electrones, ¿qué proceso es este? ¿Una oxidación o una reducción? Oxidación. Una oxidación, muy bien, ¿sí? Entonces, eso, fíjense, está todo acá en el resumen, ¿sí? Oxidación, pierde electrón. ¿Ven? Si quieren le podemos poner, ya que lo marcamos. Y en la reducción, gana electrón. Bien, sigamos con nuestro ejemplo. ¿Cuántos electrones pierde? Porque ahí viene el otro tema. Porque yo tengo que primero definir hacia dónde van a estar los electrones y ahora tengo que ver cuántos. 1. Exacto, un electrón. Cuando es uno no se escribe el 1 acá, ¿sí? Porque se entiende que es uno solo. ¿Por qué es 1? Porque acá entra en juego el análisis de la magnitud de la carga. Porque si yo digo de más 2 pasa a más 3, ¿sí? Para que quede en una magnitud de 1 más positiva, es lógico que está perdiendo un electrón, ¿sí? Es como si ustedes operaran algebraicamente, ¿sí? Los estados de oxidación. ¿Por qué? Porque si ustedes a más 3 le suman menos 1, ¿cuál es el resultado? Más 2. ¿Ven? Entonces, es como que hacen ahí la compensación de la carga y verifican que pusieron bien los electrones. Bueno, acá ya se nos complicó un poquito más. ¿Por qué? Porque fíjense que acá el hidrógeno está combinado con otro átomo en ese compuesto. Entonces acá lo vamos a tener que calcular o bien apelar al recurso de ayuda que les hice yo en el resumen y, por ejemplo, recordar que el hidrógeno siempre actúa con más 1. Estaría bueno, a la hora de ejercitar la ecuación que vimos recién,
que hagamos la ecuación para que ustedes puedan sacar el número de oxidación o estado de oxidación del hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo sacarían? 2 por X, que sería el estado de oxidación del hidrógeno, el que ustedes quieren saber, más el del oxígeno, que tengo un solo oxígeno, entonces, menos 2. ¿Y eso a qué era igual si era una molécula? No tenía carga. 0. A 0. Exacto, a 0. Ahí está explicado. Ven que está todo en el resumen que les hice, ¿no? ¿Cuánto vale la X entonces? Ya saben, porque ya dijimos que más 1, pero hagan ustedes el cálculo y van a ver que eso les da más 1. Fíjense que la X les queda igual a más 1, ¿por qué? Porque fíjense que el más menos, ahí le queda menos 2. Cuando lo pasan a la derecha, lo pasan positivo. Y el 2 que está multiplicando la X lo pasan dividiendo. ¿Cuánto es 2 dividido 2? 1. 1. Positivo, ¿no? Entonces, conclusión, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Bien. ¿Y a qué pasa cuando se transforma en gas hidrógeno? O sea que va, el hidrógeno va de más 1 a ¿cuánto? Acá, ¿cuánto vale el número de oxidación del hidrógeno? 0. 0. Se reduce. Entonces, ven que si va de más 1 a 0, ahora no se vuelve más positivo el número de oxidación, al contrario, bajó. De más 1 bajó a 0, y en algunos casos van a ver que hasta puede quedar negativo, según la especie que forme. Pero si va de más 1 a 0, entonces los electrones acá se ganan, ¿sí? ¿Y cuántos electrones está ganando? Y acá viene la parte tramposa de los balances, que es donde siempre se equivoca. ¿Cuántos electrones gana si va de 1. más 1? Yo escribo lo que me dijeron, ¿no? 1. Lo escribió mayúscula. Un electrón. Bueno, y acá viene la parte que ahora se van a dar cuenta por qué esto está mal. Cuando ustedes están balanceando, tengan en cuenta que estos numeritos son importantes, ¿no? Como para que quede en el video. Entonces, fíjense en el cálculo matemático. Pasa que en la parte matemática es difícil ver esto. En la parte química ahora se van a dar cuenta que sí, que es cierto lo que vamos a concluir. Fíjense que cuando yo escribo este 2 por, este 2 yo lo paso dividiendo acá. O sea que el número de oxidación que yo calculo acá viene lo importante, es por cada átomo. ¿Ven? Porque yo estoy despejando la X, y X es el número de oxidación de un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque este 2 lo pasé dividiendo. Entonces, en definitiva, el número de oxidación que yo estoy calculando acá, y eso siempre es igual para todo, es siempre por átomo. Entonces, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿cuál es el número de oxidación global, podemos decir, del hidrógeno en el agua? ¿Es más 1? No, es más 2. Es más 2. Entonces, ¿cuántos electrones gana? 2. 2. ¿Ven la diferencia? Porque siempre el número ustedes lo calculan por cada átomo. Si yo tengo 2, son 2 electrones. Y si tuviera 5 átomos, serían 5 electrones. Entonces, eso lo ven matemáticamente acá, cuando ustedes dicen 2 por. Porque este 2 después lo pasan dividiendo, y cuando lo dividen se les transforma, el cálculo es por átomo. ¿Sí? Fíjense que si ustedes a este cálculo no lo dividirían por 2, ¿cuánto le daría el valor de la X? 2 más 2, ¿sí? Y ahí ya sacarían el número de oxidación global. Pero normalmente siempre se saca por cada átomo y después se verifica, de acuerdo a la cantidad de átomos que tengo, cuántos electrones va a ganar, ¿sí? Bien. Ya hicimos todo esto del procedimiento. Y ahora viene lo más fácil, que es esto. ¿Sí? Lo más fácil es lo que queda. O sea, ya hicimos la mitad del balance, y es la parte más difícil esta, es decir, sacar los números de oxidación y ver cuántos electrones pierde y cuántos electrones gana. ¿Sí? Bien, ahora viene la parte sencilla. ¿Qué es lo que sigue ahora?
Ahora ustedes tienen que ver de cada lado de la semirreacción que la carga eléctrica, ¿sí?, quede balanceada. ¿Qué es la carga eléctrica? Carga de las especies químicas, hay que decir qué es, más la carga de los electrones. Entonces, ¿cómo se cuenta la carga eléctrica? Tienen que mirar la carga de los iones, si están presentes, ¿no? Fíjense que en la primera semirreacción sí tengo carga eléctrica. Entonces, fíjense, ¿qué carga eléctrica tengo de este lado en la primera semirreacción? Es la carga del ion en este caso, o sea, ¿cuánto vale? 2 más. Exacto. Positivo en 2. Y ahora cuento del otro lado. ¿Cuánto vale la carga eléctrica neta de este lado? ¿Neta qué significa? Que tengo que tener en cuenta todo lo que está presente. La carga de los iones y esto. Sería 2 también porque se le resta. Exacto, porque ustedes ahí en ese caso, o sea, vamos a analizar lo que sería un lado y el otro, ¿no? La carga eléctrica. Ustedes tienen la carga eléctrica 2 más de un lado, ¿sí? Y cuando miran el otro lado, tienen 3 más la del electrón. Pero eso es 1 menos. ¿Sí? Entonces, si ustedes resuelven la carga eléctrica neta, o sea, esta sumatoria, que yo estoy considerando acá de cargas, ¿sí? Este cálculo ya lo hicimos hoy. Si a más 3 le restan 1, ¿por qué le resto? Porque son electrones, tienen carga negativa. Esto me queda igual a 2 más. Entonces, conclusión. La carga eléctrica en esa semirreacción está compensada de los dos lados. ¿Ven lo que es balancear la carga? Es decir, a mí me tiene que quedar exactamente la misma carga en magnitud y signo de un lado y del otro. ¿Y por qué decimos neta? Porque hay que contar todo, es decir, la carga y, si tengo electrones, considerar la carga negativa. Y ahí eso resta siempre, ¿no? Porque el electrón tiene carga negativa. Bien. A ver si se animan a analizar la segunda semirreacción. Sería menos 2. En la segunda semirreacción tenemos de un lado una carga neta de menos 2. ¿Por qué? Porque hay 2 electrones. Esta especie no tiene carga porque no es un ion. Si hubiera sido un ion también la tenía que tener en cuenta, ¿no? Pero no es un ion. Y del otro lado, ¿cuánto tengo? Más 2. Yo no veo que haya ningún signo No. positivo y negativo de este lado. 0. Exacto. La carga eléctrica del otro lado vale 0. Entonces acá, ¿está balanceada la carga en esta reacción? No. No, no está balanceada. Acá está como que la balanza está inclinada negativamente hacia el lado izquierdo, ¿no? O sea, lo podemos traducir así. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos encontramos ante ese panorama? Tenemos que balancear la carga teniendo en cuenta el medio, ya sea si es ácido o básico de la reacción. ¿Sí? Esto ya lo conocen del tema anterior ustedes. Entonces, ¿cómo van a balancear la carga eléctrica si está fuera del balance? Van a tener que usar protones si el medio es ácido u oxidrilos si el medio es alcalino. Ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo me voy a dar cuenta si el medio es ácido o alcalino? Ese dato se los voy a dar yo. ¿Sí? En el examen, cuando ustedes tengan que hacer un balance, siempre les va a decir, balancear por el método del ion-electrón, ¿sí? En medio ácido. ¿Ven por qué está aclarado acá eso? Quizás si lo leyeron no sabían por qué. Pero siempre el medio de la reacción va a estar aclarado.
Entonces, si la tengo que balancear el medio ácido, voy a tener que usar protones en este caso, ¿sí? Ahí. ¿Ven? Bueno, y acá viene la cuestión. Yo le había dicho que este paso era fácil, pero a veces no es tan fácil. ¿Cuántos protones y de qué lado los voy a poner para que me quede balanceada la carga de los dos lados? Es un juego matemático de sumar y restar cargas negativas y positivas. A ver. Piénsenlo. Les pongo la primera parte para que dé 0. Exacto, o sea, la idea es que si yo voy a agregar carga positiva y tengo que neutralizar la negativa, la idea va a ser compensar en 0 los dos lugares. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo pongo carga positiva de este lado? Voy a estar sacando más, o sea, voy a estar desbalanceando más la reacción, porque tengo negativo de este lado y le voy a agregar positivo de este otro, y eso me la va a sacar mucho más de balance. Entonces, en realidad lo que yo tengo que tratar de hacer es agregar esa carga positiva de tal manera que en este caso, si acá tengo dos negativas, tendré que ver cuántas positivas tengo que agregar para que se neutralice y me quede en 0 todo este lado, y acá yo ya sé que vale 0, porque acá lo hice. Entonces, ¿cuántos protones sumamos del lado izquierdo? 2. 2 protones, porque si tengo 2 negativas, le agrego 2 positivas y se neutraliza. Entonces ven que es un juego de sumar y restar cargas, ¿no? Signos positivos y negativos. No es más que eso. El tema es que esto no es una regla, porque muchas veces toman como regla que el medio ácido tengo que poner protones a la izquierda y el medio básico oxidrilo a la derecha. No, eso no es así. Eso va a depender de cómo tenga las cargas originales repartidas en la semirreacción, y después, cuando me digan qué medio, ahí voy a tener que ver, ¿no? De qué lado me van a quedar los protones o los oxidrilos. Y entonces eso va a depender mucho de cómo sea el estado de carga inicial. Bien. Entonces, ¿ven que de este lado ahora me quedó 0 la carga? Porque si tengo 2 negativas y le sumo 2 positivas, menos 2 más 2 es 0. Y de este lado vale 0 también. ¿Ven? Bueno. Fíjense que ahora, y acá viene la última parte, que la última parte es la más sencilla de todas, porque acá se aplica mucho de lo que ustedes ya saben del balance químico. Ahora lo que me queda hacer es ajustar hidrógenos y oxígenos, si no los tengo balanceados, entonces ustedes van a contar ahí, van a contar cuántos hidrógenos hay de un lado, cuántos oxígenos hay del otro, ¿sí? Y lo van a hacer con moléculas de agua. Entonces, fíjense en la primera semirreacción. Ya habíamos concluido que la carga estaba balanceada, y fíjense que yo en esta semirreacción no tengo hidrógeno y oxígeno, por lo tanto ese paso no lo tengo que hacer. O sea, este paso que está acá, ¿sí? Yo lo tengo que hacer cuando tengo compuestos en donde esté el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, justamente en la segunda semirreacción, sí, porque tengo agua, y acá tengo gas hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Contamos átomos de hidrógeno y oxígeno, y de acuerdo a cómo estén, cuántos tengo de un lado y cuántos estén del otro, ahí veo cuántas moléculas de agua agrego y de qué lado las agrego para que me quede balanceada. Entonces, de este lado, ¿cuántos hidrógenos tengo? En total, 4. Tengo los 2 del agua más los 2 de los protones. ¿Y de este lado cuántos tengo? Solamente 2. Exacto, entonces, al tener solamente 2, Sería una molécula de agua. tendría que ver cuántas moléculas de agua agrego para que me queden 4, ¿no? Porque la idea es que me quede balanceado. Entonces, fíjense, si yo agrego una molécula de agua del lado derecho, a mí me quedan 4 hidrógenos, ¿ven? Y acá yo tenía 4 hidrógenos, ¿sí? Bien.
Cuando ustedes balancean, porque ustedes se preguntarán, ¿y tengo que contar hidrógenos y oxígenos? No. Cuando ustedes balancean uno, el otro, si hicieron bien el balance, les queda automáticamente balanceado. Entonces, fíjense, yo elegí el hidrógeno por elegirlo, podrían haber elegido el oxígeno si querían. Pero yo balanceé los hidrógenos y fíjense que si ahora cuentan los oxígenos, ya le quedaron balanceados. ¿Cuántos tienen acá? Uno. Uno de cada lado. Y uno de cada lado. ¿Ven? Entonces, yo balanceé el hidrógeno y el oxígeno automáticamente quedó balanceado. ¿Podrían haberlo hecho al revés? Sí, también. Podrían haber balanceado los oxígenos y los hidrógenos le quedaban automáticamente balanceados. Bien. ¿El último paso en qué consiste? En sumar, porque recuerden que ustedes están trabajando las dos semirreacciones por separado, la oxidación y la reducción, ¿sí? Entonces, para llegar a la ecuación neta, ¿sí? Al proceso neto, lo que hay que hacer es sumar las dos. Bien, la suma ustedes ya saben en qué consiste, porque cuando trabajamos en termoquímica, se acordarán, que analizábamos las reacciones, cómo se sumaban. Es muy fácil porque esto lo tienen que tratar como que fuera una ecuación matemática, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda hecho el balance o la ecuación iónica total? Cuando suman, tienen que escribir todo lo que les quedó del lado izquierdo y todo lo que les quedó del lado derecho. Pero en las reacciones óxido-reducción, ustedes tengan en cuenta, y esto pasa siempre, que los electrones se tienen que cancelar. Es decir, para que yo tenga el equilibrio óxido-reducción, la transferencia electrónica tiene que ser nula. Es decir, que si alguien perdió electrones, el otro tiene que tomar el mismo número. Entonces, fíjense, en esta reacción, yo necesito 2 electrones para reducir el hidrógeno del agua. Pero si miro la primera, acá el hierro no me está liberando 2 electrones, me está liberando solo 1. Entonces, en realidad, lo que tengo que hacer es multiplicar toda esta semirreacción por 2, ¿para qué? Para que cada 2 hierro 2 se liberen 2 electrones, y ahora sí esto lo van a poder cancelar. ¿Ven? O sea, esto es importante hacerlo cuando escriben la reacción total, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ustedes modifican el coeficiente estequiométrico de una semirreacción para cancelar los electrones, que eso siempre hay que hacerlo, ¿sí? Los electrones, la transferencia electrónica se tiene que cancelar, ahora van y escriben, cuando suman, todo lo que les quedó del lado izquierdo y todo lo que les quedó del lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo les va a quedar la reacción? 2 hierro. Este 2 es como que multiplica todo lo que está en el paréntesis, sino como si hicieran una distributiva. Entonces les queda. Más fácil voy a ir sacándolo de acá porque... 2 hierro 2. Más. ¿Qué otra cosa tenemos del lado izquierdo? 2 moléculas de hidrógeno. 2 protones. La molécula de agua. Agua. Y del otro lado, bueno, ya escribí todo lo que tengo del lado izquierdo. Y del lado derecho me van a quedar 2 hierro. Ojo, porque este 2 multiplica acá también. Más hidrógeno. Más agua. ¿Sí? Bien, entonces, si ustedes llegan y escriben esto como reacción, esto se llama la reacción iónica total. ¿Sí? Iónica, ¿por qué? Porque hay especies escritas como iones, ¿no? Si ustedes llegan a escribir esto, está perfecto. Si ustedes quisieran seguir simplificando cosas, como una ecuación química, en otras oportunidades yo les decía, se puede interpretar como una ecuación matemática. ¿Qué pasa cuando yo tengo 2 cosas iguales en una ecuación matemática de un lado y del otro? Se simplifica. Se simplifican, ¿ven? Entonces yo esas las podría simplificar.
Y fíjense que cuando verifico el balance final de todos los finales, que ahí es donde ustedes verifican si metieron la pata o no, fíjense que me queda 2 hierros de este lado, 2 hierros de este lado, 2 hidrógenos de este lado, 2 hidrógenos de este lado. Y fíjense la carga eléctrica. ¿Cuánto vale la carga eléctrica del lado derecho? Más 3, ojo, por 2, o sea, más 6, ¿sí? Y fíjense que acá me queda más 2 por 2, más 4. Más 2, ¿cuánto es más 4 más 2? 6. 6. ¿Por qué esta es más 2? Porque tengo acá, son 2 protones, ¿ven? Esa verificación final siempre está buena hacerla porque les digo, porque cuando ustedes controlan y se dan cuenta que no les cerró algún balance, ya sea el de la carga o el de los átomos, tienen que volver al comienzo de los comienzos, o sea, borrar todo y empezar de nuevo. Porque seguro que el error está en los electrones. Porque fíjense que los electrones le condicionan todo lo que viene después. La carga, cómo la van a balancear, y en definitiva, bueno, si hay hidrógenos y oxígeno también, eso va a ser un condicionante. ¿Por qué va a ser un condicionante? Porque para balancear la carga ustedes agregan hidrógeno y agregan hidrógeno y oxígeno. ¿Ven? Entonces, sí o sí, si ustedes balancearon mal la carga porque pusieron mal los electrones, el balance con agua va a estar mal también. Por eso yo les digo, borren todo de vuelta y lo tienen que hacer seguro desde el comienzo, ¿no? Normalmente, estos son los ejercicios que más tiempo llevan en los exámenes finales, ¿no? Hacer los balances. Profe, Bien. ¿puede de nuevo ahí los balances de cada uno? ¿Cómo? Si puede, si puede. La verificación final, me decís vos. Claro, sí, eso. Bien. Bueno, hasta acá quedó claro que si hay cosas iguales de ambos lados se pueden simplificar, ¿no? Eso se entendió, por eso yo ya no las miro. Es más, si quieren, las borro, más fácil. Entonces lo que a mí me quedó, esperen que acomodo, mi reacción final es esa. Bien, vamos a verificar entonces el total de átomos y el total de cargas si me quedó todo balanceado. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo acá? 2. ¿Cuántos tengo acá? 2. Está balanceado. ¿Cuántos hierros tengo acá? 2. ¿Y acá? 2. ¿Sí? Entonces los átomos ya están chequeados, están balanceados. Ahora vamos a controlar la carga eléctrica que me quedó total de un lado y de otro. ¿Cuánta tengo del lado derecho? Cuenten toda la carga eléctrica que hay del lado derecho, a ver. 6. 6. ¿Están todos de acuerdo? Mientras el resto piensa, yo estoy acá. Bien. Sí, está bien, porque tienen más 3. Pero como son 2, más 3 por 2 es más 6. ¿Sí? Cuenten toda la carga eléctrica de este lado. Este signo más no va. ¿Tienen más 6 de este lado? Sí. Sí, porque tienen más 1 en el protón por 2. O sea que eso es más 2. Y acá tienen más 2 por 2 más 4. Entonces, más 4 más 2, ¿a qué es igual? Más 6. Entonces me quedó más 6 de un lado y más 6 del otro. ¿Ven? Entonces me queda compensada tanto la carga eléctrica como la cantidad de átomos presentes. Entonces fíjense que en definitiva, si ustedes quisieran balancear esto de la forma que ya lo sabían, lo pueden hacer. Porque ustedes, fíjense, empezaban a hacer los balances, pero se encontraban con que de este lado no había oxígeno. Entonces ustedes dicen, uy, pero le falta un pedazo a la reacción química. Y sí, le falta una parte. Lo que pasa es que toda esa parte que le faltaba, que después se simplificó, porque en definitiva me quedó otra molécula de agua de este lado, es la que yo obtengo haciendo razonadamente el método de ion-electrón. ¿Sí? Por eso esta es la forma de balance cuando yo cambio los números de oxidación. ¿Sí? Entonces fíjense que mi reacción original, como yo se la había escrita, no es una reacción balanceada. Fíjense que
En definitiva me queda así, e inclusive apareció esto, que no estaba antes, porque este agua se simplificó en definitiva cuando yo hice el balance. Bien. Perdón. ¿Qué tiene de distinto esta que vamos a hacer ahora respecto a la anterior? ¿En dónde va a estar el cambio? Porque después lo otro va a ser todo igual, el razonamiento. A ver. Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Qué va a tener de distinto esta que acabamos de hacer con la que vamos a hacer ahora? Que el medio Que el medio, sí, bueno, por supuesto los compuestos son distintos, ¿no? No, pero lo diferente en cuanto al balance que van a tener que tener cuidado es que ahora el medio es alcalino, ¿sí? Entonces, cuando el medio es alcalino, hay que balancear con oxidrilo. Entonces, fíjense que ahora el balance va a ser con cargas negativas, no positivas. ¿Sí? Este ya es más complicadito, ¿ven? Ya aparecen compuestos con más cosas, bueno. A ver, pero en definitiva, ¿dónde podrá estar el cambio acá? Es decir, cuando yo tengo que escribir las dos semireacciones. ¿Cuál será una y cuál será otra? El oxígeno, ustedes siempre recuerden, vamos al machete, que va a valer o 0, si es la forma elemental, y generalmente, que en su caso va a ser siempre así, -2 cuando esté formando un compuesto. Entonces. Ahí pasa de 0 a -2. Claro, no, pero esperen un poquito porque acá no es decir pasa de 0, o sea, ustedes tienen que definir bien la especie química que están mirando. Entonces yo les hago una pregunta. En esta y en esta, para ustedes, sin haberlo calculado, ¿será el oxígeno el que cambia el número de oxidación? Si estamos diciendo que siempre va a valer -2. ¿Sí? ¿Sí que sí cambia el número de oxidación? Sí, porque tiene -4 de un lado. No, el oxígeno vale -2. Por eso digo, chicos, a ver, esto recuérdenlo siempre, si el oxígeno forma compuesto, el estado de oxidación vale -2. Entonces, cuando ustedes ven esta reacción sin balancear, se dan cuenta enseguida, más allá que no sepan si es una oxidación o una reducción, que acá van a tener una de las semireacciones, pero el que va a cambiar el número de oxidación, ¿quién va a ser? Si el oxígeno tiene el mismo número de oxidación de un lado y otro. ¿Cuál va a ser el que cambia el número de oxidación ahí? El manganeso o algo así. El manganeso, ¿sí? El manganeso. Entonces, ustedes siempre que tengan compuestos, ya sean iones o moléculas, fíjense que acá tienen un ion, es una carga negativa, cuidado ahí. Y un compuesto, el oxígeno siempre está con número de oxidación -2. O sea que si acá está -2 y acá está -2, el oxígeno no cambia el número de oxidación. El que lo va a cambiar, que no sé todavía en qué magnitud y en cuántos electrones, es el manganeso, ¿sí? Es ese el que cambia el número de oxidación. Y acá ya les debería sonar familiar. ¿Quién va a cambiar el número de oxidación? Cuando yo miro esto, ¿qué pasa esto? ¿Tienen hidrógeno en el compuesto de este lado? No. Entonces, ¿quién va a cambiar el número de oxidación? ¿Qué átomo va a cambiar el número de oxidación? El oxígeno. El oxígeno. Y fíjense que para ustedes, como les decía, esto ya debería ser algo ya incorporado. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale el número de oxidación del oxígeno acá? ¿Cuánto dijimos que valía cuando forma compuestos? -2. -2. ¿Y cuánto vale acá que es una forma elemental? 0. 0, ¿ven? Entonces, si va de +2 a 0, listo, ahí cambió el número de oxidación. Pero acá no, porque acá el oxígeno
Si está formando compuesto, siempre va a estar -2. O sea que el que cambia el número de oxidación es el manganeso en la primera. Y acá sí es el oxígeno el que cambia el número de oxidación. Pero también es bastante obvio de sospecharlo. ¿Saben por qué? Porque acá hay hidrógeno y acá no. Por lo tanto, yo no puedo hacer ningún análisis ahí sobre el hidrógeno. Acá sí lo podía hacer. Fíjense que acá en esta que hicimos acá, ahí sí yo me daba cuenta que era el hidrógeno y no el oxígeno. ¿Por qué? Porque tenía hidrógeno e hidrógeno del otro lado. Bueno, acá es parecido. Tengo oxígeno y oxígeno de este lado. Entonces, seguro va a ser el que cambia el número de oxidación. Bien. Ya pudimos escribir las dos semirreacciones. ¿Qué hacíamos después? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que ir a escribir? Los electrones. Y para escribir los electrones tenemos que sacar el estado de oxidación del átomo que cambia el número. Ya dijimos que en la primera es el manganeso. ¿Cuánto vale? Y acá esta parte está más difícil, ¿no? ¿Cuánto vale el número de oxidación en el manganeso? En la especie de la izquierda. Tenemos que armar la ecuación, ¿se acuerdan? El número de oxidación del manganeso es X, porque tengo un solo átomo. No es ni 2 por X, ni 3 por X, es X nada más. ¿Y después qué escribo? Ojo acá. Dice 4, oxígeno. O sea que ahora escribo el número de oxidación del oxígeno por ¿cuánto? Por 4. Exacto. Si quieren, ese por ahí es de multiplicación, no es X. Más fácil. Bien. ¿Y eso a qué es igual? Ya está, ya hice toda la sumatoria de todos los átomos que están presentes en esa estructura. ¿A 0? ¿Eso es igual a 0 si es una molécula? ¿Pero eso es una molécula o es un ion? Todo esto. No, ion. Es un ion, entonces ¿igual a qué es? Si el ion tiene carga -1. ¿Qué dice ahí? Igual a la carga del ion. O sea, ¿igual a qué? No. Menos. A 2. No, ¿cómo 2? Si es -1 la carga. -1. Es la carga del ion. Lo que pasa es que esto no es un ion monoatómico, esto es un ion poliatómico. Está formado por varios átomos, ¿ven? Pero la carga del ion, de todo este ion, es -1, es la que está ahí. ¿Sí? Está media chiquita, pero si quieren ahí lo agrandamos, ¿ven? Es -1. Bueno, ¿cuánto vale X entonces para el manganeso en ese compuesto? Eso resuélvanlo ustedes. Me parece que andamos más o menos con las ecuaciones, ¿no? Matemáticas, digo. ¿Cuánto vale la X ahí? Tienen que, o sea, toda la parte numérica resuélvanla primero y después hagan el pasaje término. ¿Cuánto vale esto? Más 4 por -2. -8. -8. Si pasan el -8 va a este lado, ¿cómo lo pasan? Sumando. 7 da. Exacto. -1 más 8. Más 7. Más 7. Ese es el número de oxidación del manganeso en este compuesto. Pero acá tenemos otro compuesto distinto. Ahora vamos a sacarlo en el otro. ¿Cuánto vale en el otro? ¿Cómo armamos la ecuación? X. En vez del 4 va un 2. Más 2, porque tengo dos átomos, por -2, que es el número de oxidación del oxígeno, y eso es igual a -1. A 0. 0,
porque esto no es muy bien, no es un ion, esto es una, fíjense que no tiene carga, no le dio carga por ningún lado. Acá sí teníamos carga, ¿no? Bien. ¿Y entonces cuánto vale X? 4. Bueno, listo, ya tenemos resuelta los números de oxidación. O sea que ahora ya estoy en condiciones de decir cuántos electrones y de qué lado los voy a escribir, para ya saber si es una oxidación o una reducción. Bueno, a ver, a contar. Fíjense que cuando nosotros escribimos los electrones, nosotros miramos los números de oxidación. Ahora, cuando equilibramos la carga eléctrica, nosotros no miramos los números de oxidación. Miramos la carga de los iones y los electrones. ¿Ven que eso es distinto? Porque muchas veces se confunden en los números de oxidación y en las cargas, ¿sí? Pero no es la misma cosa. Por supuesto, en los iones monoatómicos coincide. Pero fíjense que en este caso nada que ver, porque el número de oxidación del manganeso es más 7, y la carga del ion, donde está el compuesto que contiene manganeso, es menos 1. No tiene nada que ver, ¿ven? Entonces, cuando yo escribo los electrones, me tengo que centrar en mirar los números de oxidaciones de los átomos. Si va de más 7 a más 4, fíjense que el número de oxidación se está haciendo menos positivo, ¿ven? O sea, de más 7 es como que empezó a bajar, ¿no? Bajó a más 4. ¿Cuántas posiciones bajó? 3. Bajó 3 posiciones, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, de más 7 pasó a más 6, de más 6 pasó a más 5, y de más 5 pasó a más 4. ¿Qué tendría que haber ocurrido ahí para que baje el número de oxidación? ¿Cómo pueden hacer bajar ustedes el número de oxidación o hacerlo menos positivo? ¿Agregándole qué? Electrón. Exacto, si quieren hacer algo menos positivo, lo tienen que hacer más negativo, ¿no? Entonces le van a agregar electrones, o sea que si le agrego electrones, ¿de qué lado le escribo? Acá, en la cantidad que ustedes dijeron, o sea, en las posiciones que bajó, ¿no? 3. ¿Por qué escribo 3 electrones? Porque esto va de más 7 a más 4. O sea que más 7, cuando ustedes lo resuelven, más menos 3, ¿cuánto vale más 7 más menos 3? Matemáticamente. 4. 4, y ese es el número de oxidación que obtienen en el otro compuesto. O sea que cuando ganó 3 electrones este compuesto, el manganeso se transformó en otro, cuyo número de oxidación es más 4, porque gana 3 electrones. Bien, ahora vamos acá. Acá aparece una dificultad que no la tuvimos en el anterior, y es la siguiente. Cuando ustedes detectan el átomo que cambia el número de oxidación, antes de ir a escribir los electrones, ¿sí? Eso se hace antes, porque si no van a arrastrar el error, tienen que balancearle la masa. Fíjense que yo acá tengo 2 oxígenos, ¿y acá cuántos tengo? Uno solo. No. Entonces le tengo que poner un 2. ¿Ven? Vamos a ponerlo en rojito. Bien, ahora sí. Bueno, acá ya era fácil, ustedes conocían los números de oxidación, pero cuidado, porque habíamos dicho que este valía 0, ¿no? Porque es una forma elemental. Y este dijimos que siempre cuando forma compuesto el oxígeno vale menos 2. Pero acuérdense que siempre, cuando hablamos del número de oxidación, es por cada átomo. O sea que vale menos 2 por átomo. Si yo tengo un Vale 2 menos, acá, ¿cuánto va a valer? menos 4. Menos 4. Entonces, si va de menos 4 a 0, ¿cuántos electrones y de qué lado los escribo? Perdió 4 electrones. Exacto, perdió 4 electrones porque se hizo menos negativo, ¿ven? Entonces, si va de menos 4 a 0, ¿sí? Pierde 4 electrones. Bien. Vamos a entrarla un poquito. Ahí. Bueno, esto es medio alcalino. ¿Qué significa medio alcalino? Que ahora voy a ir a chequear las cargas eléctricas y tengo que balancear con oxidrilos, si el medio es alcalino.
Bueno, díganme en la primera, a la izquierda, ¿cuánta carga eléctrica hay? ¿Qué había que contar en la carga eléctrica? La carga de los electrones y la de los iones. Fíjense que de esto ya se olvidan. Los números de oxidaciones solo se calculan para escribir los electrones. Yo ya los escribí en las dos, me olvido. ¿Sí? -7. No sé el resto. ¿Cuántos electrones hay? 3. O sea que ahí tengo 3 negativas. ¿Y acá? ¿Una negativa más? Ah, 4. Claro. Esto no lo tienen que mirar. Porque acá este signo menos corresponde a la compensación, digamos, de todos los estados de oxidación. O sea, surge de ahí. Por eso cuando armaron la ecuación hoy, igualaron todo a -1. Porque esa es la carga del ion. -1. Y si acá tienen -3, en total tienen -4 de este lado. Y acá, ¿cuánto vale la carga eléctrica? 0. 0. O sea que la carga eléctrica, según lo que estamos leyendo ahí, evoluciona de -4 a 0. ¿Eso está balanceado? No. Y no, la verdad que no. ¿Cómo compensan para que le quede igual de cada lado? Con oxidrilos. Ojo que el oxidrilo tiene carga negativa. ¿Cuántos oxidrilos y de qué lado los pondrían? O acá, no sé. 4 oxidrilos del lado derecho. Muy bien. Entonces me queda 4 y 4. ¿Ven? Una aclaración, cuando yo digo balancear es que me quede lo mismo de cada lado, no que me quede 0 de cada lado. O sea, balancear es decir, si tengo -4 de un lado, me quedo -4 del otro. Pero claro, acá yo estoy balanceando con oxidrilos, por eso no los puedo escribir del lado izquierdo. Porque si no, la saco más de balance todavía la reacción. Me quedarían 8 negativas de un lado y 0 del otro. Entonces, para que me quede balanceado, vamos a sumar 4 negativas y para eso tengo que agregar 4 oxidrilos. Bien. ¿Y la otra? ¿Cuánta carga tengo del lado izquierdo en la segunda semirreacción? Yo no veo electrones, no veo iones. Ninguna. Exacto, es 0. La carga eléctrica del lado izquierdo es 0. ¿Y del lado derecho? 4. 4 negativas. Entonces, ¿cómo balanceamos el medio básico? O alcalino, como quieran llamarlo. Poniendo 4 del lado izquierdo. O H. Muy bien. ¿Ven cómo va quedando? Puse los electrones, balanceé la carga. Entonces, ven el tema, acá lo importante es que cuando ustedes balancean la carga eléctrica, no vayan a confundir, porque muchas veces se hacen ahí la confusión. Cuentan electrones, cargas y el número de oxidación también que habían calculado antes. No, el número de oxidación ahora ya no tiene nada que ver cuando balancean la carga eléctrica, porque la carga eléctrica se condiciona por los electrones y por la carga de los iones, nada más. Por eso yo les borré el cálculo del estado de oxidación, o sea, para que se lo olviden en este paso, ¿sí? Porque eso yo siempre recomiendo, una vez que escriben los electrones, borren el cálculo auxiliar de los estados de oxidación porque se tienen que centrar solamente después en contar cargas eléctricas, no en mirar los estados de oxidación. Bien, el paso siguiente, ¿cuál era? Ajustar con oxígeno o hidrógeno en moléculas de agua. Bien. Ahí, se me salió. Ahí está. Ahí están viendo de vuelta, ¿no? La presentación. Sí, profe. Bien, entonces,
balanceamos la primera. Contamos. Van a contar hidrógeno acá y no tiene sentido contar hidrógeno porque tienen oxígeno. Tengo 4 oxígenos acá y acá tengo 4 y acá tengo 2 más, 6. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos 2 aguas. ¿Y de qué lado? Del izquierdo. Izquierdo. Muy bien. Fíjense que yo conté oxígenos para hacer el balance. ¿Qué habíamos dicho? Que entonces el otro queda ¿cómo? Balanceado. Automáticamente balanceado. Y si eso ocurre, pónganle la firma que el balance lo hicieron bien. Entonces, me quedan 2 por 2, 4 hidrógenos de este lado. ¿Y acá cuántos tengo? 4. 4. Entonces ustedes ahí en el examen respiran, dicen, ¡buah! Listo. Terminé con una semirreacción. ¿Ven? Ahora, si esa verificación ya no les da, borramos todo y hacemos de vuelta. ¿Sí? Porque seguro algo de lo anterior está mal. Porque fíjense que es todo como un efecto dominó el balance red. Es decir, si yo metí la pata al comienzo en calcular los números de oxidación, por ejemplo, del manganeso, estoy listo. ¿Por qué? Porque voy a poner mal los electrones, voy a balancear mal la carga y, por supuesto, voy a balancear mal los hidrógenos y los oxígenos, ¿no? Entonces, todo un efecto dominó. Así como puede salir todo perfecto, como nos salió ahora, nos podría haber salido todo mal, digamos, al final cuando verifico. Bueno, ¿y cómo queda esta? ¿Está balanceado los hidrógenos y los oxígenos? ¿No están balanceados? Yo lo que veo así de manera muy que salta a la vista, que acá tengo 4 y 2, 6, y acá apenas tengo 2 oxígenos. Entonces, ¿qué hago? Agregar también 2 moléculas de agua del lado derecho. Vamos a copiar esta de acá, ya que la tenemos escrita. ¿No hay 8 hidrógenos? ¿Cómo? No, yo conté los oxígenos. 4 oxígenos Ah, ok. y 2 son 6. No, capaz que yo le nombré hidrógeno erróneamente. No, pero conté los oxígenos, ¿no? Podríamos haber contado los hidrógenos. Si alguien quiere hacerlo al revés, hágalo, van a ver que llegan a la misma conclusión. Entonces, como tengo 2 nada más de este lado, ¿cuántas moléculas de agua necesito del otro lado? 2. Yo, para mí, si ustedes ponen 2, ¿cuántos oxígenos le van a quedar de este lado? Una nomás, una molécula de agua hay que poner. Para mí. Vamos de vuelta. ¿Cuántos oxígenos hay de este lado? 4 y 2, 6. Si tengo 2 nomás, y cada agua me aporta 1 oxígeno, ¿cuántas moléculas de agua pongo? 4. Ah, nada, vieron que nada que ver lo que me estaban diciendo. 2, después me dijeron 1, son 4. Ahora, si queremos estar seguros, que a eso lo hice bien, debería ir a controlar el hidrógeno ahora y verificar que automáticamente me quedó balanceado. ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? 8. 8. Y acá está lo que dijo recién, no sé si... Walter, ¿no? ¿Sos vos? Sí, Walter. Él había dicho que había 8 hidrógenos y está bien, porque acá tengo 4 y acá tengo 2 por 2, 4, 4 más 4, 8, y acá tengo 8. Perfecto. Terminó el balance y está todo bien. Bueno, finalmente, ahora ¿qué tenemos que hacer? Y este ejemplo, chicos, se lo di como uno de los bien difíciles, pero un balance así en el examen yo no les tomo, yo les tomo algo siempre más fácil. Pero se los di para que vean todos los detallecitos, ¿no? Y vuelvan a escuchar el video y revéanlo. Y mañana se preparan el tereré a la siesta, ¿sí? Se ponen a ver el video. Y este ejemplo, mírenlo bastante por estos detalles, que en el otro no los tenían.
Cuando balanceamos la masa del oxígeno, ¿no? Antes de poner los electrones. Eso lo hicimos antes de poner los electrones. Bueno, y acá viene otra cuestión cuando escriben la reacción total, ¿sí? Porque si ustedes tienen que escribir la total, ¿qué es lo que tendrían que hacer antes? ¿Se acuerdan que antes dijimos que había que cancelar los electrones, ¿no? Porque en un proceso óxido-reducción, la especie que se oxida tiene que liberar los electrones que necesita la otra para que se reduzca. Esa es la idea, ¿no? Por eso los procesos son óxido-reducción, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan en bioquímica cuando veían? Por eso yo les dije capaz que en bioquímica algo vieron ustedes de procesos óxido-reducción biológicos. ¿Se acuerdan ustedes que a veces ustedes el NAD lo escribían como NAD positivo y otras veces lo escriben como NAD PH2? Sí. ¿Se acuerdan? O escribían el FAT con un signo positivo y el FATH2 también. Bueno, una es la forma oxidada y otra es la forma reducida. Es así como trabajan esas coenzimas. Por eso se llama coenzimas de óxido-reducción. Porque justamente esas coenzimas lo que van haciendo es, se van oxidando, se van reduciendo para ir transportando los electrones en la cadena respiratoria. Ese detalle del transporte de electrones en la cadena respiratoria, es muy probable que lo trabajen más en química biológica, ¿no? En bioquímica no, porque están recién empezando, ¿no?, la carrera, pero ahora ya con los elementos que ustedes conocen ya de lo que es un balance redox, eso lo entienden muchísimo mejor cuando cursen biológica de acá a 1 o 2 años, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes que así como las ven en compuestos inorgánicos, después las pueden extrapolar de la misma manera, ¿sí?, a lo que puede ser un compuesto mucho más complejo, ¿no? Como es una coenzima, ¿no? Como las que les nombraba, ¿no? El NAD, el FAT, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer para compensar la transferencia? Fíjense lo que me dice esta óxido-reducción. Cada 2 aguas yo libero 4 y cada una de estas tomo 3, pero eso no está compensado. O sea, si yo quisiera simplificar estos electrones con esto, no puedo. Entonces, acá era fácil, ¿por qué? Porque acá, cuando yo cancelé los electrones, yo tenía, que acá tenía un electrón y acá 2. Entonces, fíjense que tengo un número, que es el 1, divisor del otro. 2 dividido 1, 2. Entonces, de ahí sale. Pero, ¿qué pasa cuando tengo estos números que no son ni múltiplos uno del otro, ni divisores uno del otro? ¿Qué tendría que hacer? Es fácil. A ver. Pregunto, si yo tomo este número y multiplico por ese número la otra reacción. Multiplicar por 4 y el otro por 3. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Vieron que no era tan difícil. Cuando tienen números que no son ni divisores ni múltiplos entre ellos, tienen que mirar los electrones de una reacción y ese número usarlo por 3, y esto me queda por. Entonces, fíjense que yo lo que hago es 4 por 3, 12, y 3 por 4, 12. ¿Ven? Como la multiplicación es distributiva, el resultado es el mismo. Entonces, ahora sí, se liberan 2 electrones y la otra especie toma 12. Pero, ojo, cuando yo multiplico por 4, yo estoy encerrando todo entre un paréntesis. Ese número tiene que afectar a todo lo que queda escrito. O sea que, por un lado, 12 y 12, ahora sí, se cancelan. Pero acá me van a quedar. Yo se las dejo que la escriban ustedes de tarea, pero se las dejo grabada en el video. Del lado izquierdo le van a quedar 4 por 2, 8 de agua. ¿Ven? Más 4 de este. ¿Más cuánto de este? 12. 3 por 4. ¿Ven? ¿Más cuántas de estas? 3 por 2. 6. Y del lado de los productos les quedan 4 de esta, 4 por 4, 16 de este. Ahora vamos a la otra, 3 de esta, porque es 3 por 1, y 3 por 4, 12 de agua. Entonces, fíjense que cuando la escriban, ustedes se van a encontrar con la sorpresa de que les van a quedar oxidrilos de un lado y del otro, y agua también. Entonces, ¿qué pueden hacer ahí? Simplificarlas.
¿sí? Ese ejercicio se lo dejo a ustedes de tarea, pero si no la simplifican en el examen, no es que vaya a estar mal. De hecho, yo en el examen lo que les exijo cuando aplican el balance es hasta acá. Aunque ustedes logren cerrar el balance acá, yo no les pido que escriban la total, pero sí les pido que compensen la transferencia electrónica, es decir, hasta este paso tienen que llegar, hasta lograr ver por qué número tienen que multiplicar, que eso no siempre pasa, es decir, no es que siempre tengan que multiplicar, porque ya van a ver que hay balance que les dice, pierde 1, gana 1, listo, ya está, no tengo que hacer nada, o pierde 2, gana 2, ¿sí? O sea, esto no es que siempre se tenga que hacer lo mismo. Acá fíjense, no es que tenga que siempre compensar la carga eléctrica o agregar moléculas de agua. Fíjense que en esta semirreacción no lo hicimos. Directamente, con solo escribir el electrón, ya me quedó todo balanceado. Normalmente yo en los exámenes, a ver, ¿cómo es el procedimiento? Le tomo una fácil, que en este caso sería la del hierro. Esta es fácil. Escriben solo el electrón y ya quedó balanceada. Y la otra semirreacción seguro va a ser un poquito más compleja, ¿no? O sea que van a tener que balancear la carga, van a tener que balancear con moléculas de agua los hidrógenos y los oxígenos, ¿no? Bien, entonces, siempre para hacer el balance completo, yo por lo menos pido hasta acá, ¿sí? Que ustedes logren ver de compensar la transferencia electrónica, porque después simplemente sumar y escribir, digamos, las especies como quedan del lado de los reactivos y los productos. Pero el balance del método del ion-electrón termina acá, cuando ustedes logran compensar la transferencia de electrones. Y el resto se supone que quedó todo balanceado, porque inclusive controlamos cada semirreacción y no había quedado balanceado todo. Bien. Bueno. Acá hay algunos ejercicios para hacer. Yo les voy a recomendar. Profe, ¿le puedo consultar una duda? Sí. Es del ejercicio, del principio del ejercicio, ¿Del segundo o del primero? del segundo. Ajá. Es en la parte de estado de oxidación. Cuando Ajá. da el resultado, ¿cómo lo pasa después ahí al... no sé cómo explicarme. A ver, vos Cuando... sacás los números de oxidación, ¿sí? Sí. ¿Y tu pregunta cuál es? Mi pregunta es ¿Cómo cómo... sacar los números de oxidación para ver No, cuántos no, no. electrones son? No. Eso lo sé. Cómo hacer, cómo pasarlos, digamos, a las moléculas. Moléculas o lo que estamos haciendo. No entiendo a qué te referís en cómo pasarlos. O sea, vos calculás los números de oxidación. Ajá. Por ejemplo, vamos al que hicimos acá. Habíamos dicho que era el manganeso, ¿no? Dame un segundito que vamos a correr el balance. Vos sacaste el número de oxidación del manganeso, ¿sí? En la primera especie, que es la de la izquierda, en esa, dijimos que valía más 7, ¿no? Sí. Bien. Y en la otra dijimos que valía más 4. ¿Sí? Bien. Vos, cuando mirás esta progresión, porque acá tiene el mismo comportamiento, es decir, yo estoy diciendo de más 7 pasó a más 4. Bueno, eso es lo que vos tenés que hacer para escribir los electrones. Ver de acuerdo a cómo evoluciona el estado de oxidación y escribir los electrones. Es decir, la especie química no cambia en nada. Vos lo único que estás mirando es el número de oxidación. Y eso lo tenés que hacer para ver, según cómo sea la evolución en ese número de oxidación, cuántos electrones y de qué lado los pones. No sé si era esa la pregunta. Sí, ya me quedó. En ningún momento vos cambiás la fórmula de la especie química, nada. Fíjate que esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Yo solamente miro el estado de oxidación del átomo en estos compuestos para ver para qué lado van los electrones. Entonces, fíjate, como va de más 7 a más 4, baja la carga positiva, entonces tengo que agregar carga negativa para transformar ese más 7 en más 4. Entonces, ¿cuánto agrego? 3. 3 cargas negativas representadas por Sí. 3 Sí. electrones. ¿Ven? Sí. Por eso pusimos
este 3 acá. Y el mismo análisis hicimos para el otro. No sé si ahí quedó más claro. Bien, les decía, quiero mirar un segundito, ustedes busquen su guía de problemas, así les dejo, por ahí para los que vayan a rendir promoción, para que practiquen el fin de semana. De la guía de problemas de química general, hay algunos que pueden practicar. Bueno, por ejemplo, fíjense que en el 2A, esperen que yo les comparto la pantalla, por si no la tienen a mano la guía. Bien, ahí están viendo la guía. Sí, profe. Bien. Bueno, les decía, si quieren... Bueno, acá en la guía van a encontrar otros problemas, ¿no? Lo que pasa es que acá hay otros problemas que en alguna época, no en alguna época, todavía lo siguen viendo los chicos de higiene y seguridad, era cuando yo daba la misma asignatura. Quedaron acá en la guía, pero esos temas no los vemos, ¿no? Como les decía hoy, pila, electrólisis y eso. Pero sí de balance, ahora, digamos, por las cuestiones de urgencia, para los que quieran rendir promoción, pueden ensayar ese, y si quieren lo hacen y me lo mandan y yo se los corrijo. Fíjense que aparece de vuelta, este es bastante común en muchos exámenes, ¿no? Fíjense acá, y ya una vez que hagan 2 o 3 balances con esa especie, ya se van a acordar que el manganeso vale más 7 el número de oxidación. Ni lo van a calcular con la ecuación, ¿sí? ¿Y acá cuánto vale el número de oxidación del manganeso? Así rápido, a ver. 5. ¿Por qué 5? Ah, no, no. Un Más ion dos. monoatómico. Más 2. Más 2, claro, un ion monoatómico. Es un solo átomo y tiene una carga. O sea que es el valor de la carga, el número de oxidación. ¿Cuánto vale el número de oxidación del cloro acá? 1, menos 1. Menos 1, bien. ¿Cuánto vale acá? 0. 0. Bien. Miren, de vuelta. En algún momento puede llegar que se encuentren con esa especie de manganeso y como les decía, ya saben que vale más 7 el número de oxidación. Y fíjense que acá apareció la otra, que es más 4, que hicimos hoy. Bueno, yo les voy a dejar para los que vayan a rendir promoción, como sugerencia, que hagan ese y hagan este. Uno ácido y uno básico. Y si tienen dificultades, me consultan. Una cuestión que no es menor, y vuelvo a insistir con los que vimos recién en el segundo. Siempre que ustedes vean que la cantidad de átomos o la masa, dicho de manera equivalente, no es la misma en el átomo que cambia el número de oxidación como era acá. Fíjense que yo acá tenía inicialmente un oxígeno y acá tengo 2. Siempre recuerden balancear la masa. Y después recién pongan. ¿Por qué? Porque este 2 les va a cambiar el número de oxidación. Porque el número de oxidación siempre se calcula, por tercera vez, ahora lo voy a decir, por cada átomo. Si ustedes pusieron un 2 acá, no era menos 2 entonces acá el oxígeno, era menos 2 por 2, o sea, menos 4. ¿Por qué les aclaro eso? Porque cuando vayan a hacer y en realidad es la semireacción más fácil de balancear, ojo con esto, porque acá una semireacción es obvia, va de acá a acá. Y ya me dijeron, iba de menos 1 a 0. Entonces, ¿qué van a tener que poner acá en este cloro adelante? Un 2. Un 2. Entonces no va a ser de menos 1 a 0, va a ser de menos 2 a 0. O sea que va a perder 2 electrones. ¿Ven? ¿Ven que son los detallecitos y que a veces se traban en esa parte y encima es al arranque del balance? ¿Vieron? O sea,
todas las dificultades las van a tener siempre al comienzo, es donde más atentos tienen que estar. Cuando Profe, llegan a la carga y a las moléculas de agua, ya eso es más fácil. Sí, ahí que dice básica, digamos, sería con... oxidrilo. ajá, Básico y alcalino es lo mismo. bueno, ¿Sí? Así que bueno, vamos a organizarnos así. Esto ya vale para los que rindan promoción, ¿no? Acuérdense que esto para la regularidad no entra. Háganlos, me los mandan, le sacan fotos, me la pueden mandar por WhatsApp o al mail, como quieran. Y yo en la medida que, bueno, esté con el celular y ya les pueda responder, digamos, lo voy a hacer. Además, tengo un fin de semana de bastante trabajo académico, así que voy a estar conectado para poder contestarle las dudas. Y bueno, no, y los que rinden regularidad, bueno, si ahora tienen alguna duda, me la preguntan, si no, para los que todavía no han estudiado, porque no es algunos van a estudiar el fin de largo, me preguntan las dudas el fin de semana, ¿sí? No hay problema. profe, Sí. esto lo sube hoy a lo que nos dio, al Power. Sí, yo les subo el Power para que tengan, digamos, la ayuda con los pasos, digamos, y el resumen. Y les voy a subir, cuando ya termine de procesar el video, les subo el link con el video, ¿sí? Así que, bueno, estimo que para la tarde ya van a tener todo, pasada la siesta, digamos, van a tener todo alojado en el entorno. Y bueno, y si ustedes quieren, no sé si siguen todos conectados, a ver. Sí, están todos. El martes podemos arrancar, no sería presencial, pero sería, digamos, con una clase de consulta para dudas finas que queden para el examen a partir de la 1. ¿Sí? Trabajamos. Yo no sé si alguien trabaja o tiene problemas, digamos, con conectarnos un rato antes. Y ahí, bueno, charlamos un poquito todas las dudas que tengan, aparte de las que me hayan consultado el fin de semana, ¿no? Y después ya habilitamos el examen en el entorno para que lo puedan hacer. Así que si les parece, yo les programo la reunión, le hago un cambio de configuración, en vez de a las 14, a las 13. ¿Sí? Yo no tengo problema, profe. Bueno, no sé si el resto, si alguien tiene problemas, y si no, bueno, se van conectando a medida que puedan, 1:15, 1:20, 1:30, ¿sí? Es decir, la idea va a ser tener un espacio antes del examen como para aclarar dudas. Y bueno, los que me quieran después el fin de semana enviarlas por alguno de los medios disponibles, también me la puede mandar. De la parte, le hago una recomendación. De la parte de pH, para los que rindan regularidad, que ya, o sea, muchos de ustedes ya tienen decidido que van a rendir seguramente el de regularidad, ¿no? Y algunos yo creo que ya están decidiendo si van a rendir el de promoción, ¿sí? Tengan en cuenta que en el de regularidad principalmente tienen que saber hacer los cálculos para los ácidos y bases fuertes. O sea, tienen que saber usar la formulita del cálculo de pH, ¿sí? Principalmente nos vamos a concentrar en esa parte, ¿sí? Para tomar el examen, ¿sí? Lo mismo para el de regularidad. No se hagan tanto, digamos, mundo por el tema de las conversiones, ¿sí? Es decir, yo en el de regularidad el problema de gases que le voy a tomar no es que le voy a dar la presión en Pascal, la temperatura en grados Celsius, o sea, que tengan que convertir todo. Es decir, normalmente yo ahí les doy, en el de regularidad, los datos ya con su unidad que corresponda a la constante, ¿no? Que ustedes van a usar, atmósfera litro sobre mol Kelvin. Ahora, en el de promoción sí les puedo llegar a hacer toda la cuestión de que ustedes tengan que hacer conversiones, ¿no? Entonces, ven cómo cambia, ¿no? La cuestión. Lo mismo, los cálculos de electrones, protones y neutrones, si le tomo algún ion, va a ser un ion sencillo, ¿sí? Ahora, en la promoción, si ese problema se los vuelvo a tomar, van a tener iones quizás más complicaditos, ¿ven? Entonces, esas son las cuestiones de detalle, más que nada para darles la tranquilidad a ustedes, ¿no? De cómo va a ser el examen de regularidad, que es más, como quien dice, más piola, ¿no? O sea, va a estar más tranqui, ¿sí? Y el de promoción no es que sea difícil. El de promoción tiene otras cosas que, bueno, tiene que ver con todos los contenidos que vimos. Sí.
En el de promoción hay que sacar más de 8. En el de promoción, esperen que voy a detener